Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y vamos a aprovechar esta mañana. Libro del Antiguo Testamento, Amós. Ahí enseguida de Daniel está Joel, Amós, Abdías. Ahí va a encontrar el profeta Amós. Y vamos a leer el versículo 11, solamente un versículo. Versículo 11 del capítulo 8. Y diga conmigo antes de leer la palabra del Señor: la palabra de Dios me va a bendecir. ¿Lo creo? ¿Lo recibo? Digo amén. O sea que la palabra de Dios me va a bendecir. Yo lo creo, yo lo recibo. La palabra de Dios es bendición, hermanos. Es vida, es transformación, es medicina, es poder de lo alto, es poder del cielo. Es una palabra transformadora que cambia y transforma la vida de nosotros. Por eso siempre decimos: la palabra de Dios nos va a bendecir. Capítulo 8, verso 11. ¿Estamos listos? Amós 8:11. Mire cómo dice: he aquí, vienen días. Diga, vienen días. Dice Jehová el Señor. ¿Quién dice esto? En los cuales enviaré hambre a la tierra. Dele gloria a Dios porque viene hambre. Pero mire, sígale leyendo. Enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de la palabra de Dios. Hambre de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dele gloria al Señor, porque esos días vienen a nosotros. Hambre por la palabra. Padre, te damos gracias por la bendición de este día. Te damos gracias, Señor, porque en este día tú nos diste la vida y estamos respirando, Señor. Te damos gracias porque no estamos en un hospital. Te damos gracias porque no estamos en una cama enfermos. Te damos gracias porque estamos respirando y estamos sanos y estamos en el mejor lugar, en tu casa. Ahora, oh Dios, tu palabra siempre trae bendición para nosotros. Y esta mañana abrimos nuestro corazón para recibir esa palabra. Señor, declaramos que tu palabra no vuelve vacía, que esa palabra hará aquello por la cual tú la envías. Yo recibo de ti, Padre, esta mañana. Oh Jesús, glorifícate en el cielo. Espíritu Santo, toma control de todo lo que pase aquí. En el precioso nombre de Jesús ponemos esta enseñanza de esta mañana y bendecimos a los presentes, a los ausentes y a aquellos que a la distancia nos miran a través de las redes sociales. Y en Cristo Jesús damos comienzo y decimos amén. Tome su lugar, siéntese, bienvenido a la casa del Señor. Gracias te damos, Señor. Vamos en esta mañana a hablar de un tema que le he puesto: la presencia y la gloria de Dios. Dígalo conmigo: la presencia y la gloria de Dios. Comenzamos toda la iglesia en este mes de enero a leer la Biblia todos los días. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Oiga, es una aventura preciosa leer la palabra del Señor. ¿Y vamos en qué capítulo ahorita? El 17. Vamos ahorita leyendo el capítulo 17, un capítulo diario. Y yo sé que la palabra de Dios va a encontrar en nosotros nido. Y esa palabra de Dios va a hacer muchos cambios en nosotros. Y entre más conocemos la palabra, más bendecidos somos. Entre más conocemos la palabra, más bendecidos somos. Amén. Hemos escuchado muchos testimonios, mi esposa y yo, y estamos bien contentos.
porque muchos de ustedes, me atrevo a decir que más de la mitad de la iglesia está leyendo la Biblia. Gloria a Dios, y eso son buenas noticias, son buenas nuevas. Y mi esposa y yo estamos contentos porque eso les va a traer a ustedes conocimiento, revelación, les va a dar sabiduría y ustedes van a ser más que vencedores en Cristo Jesús. No solamente una palabra que se recita o se dice, sino un rema hecho realidad de nuestra vida para que nosotros vivamos en victoria todos los días. La palabra nos da poder y autoridad para vivir en victoria. Y estábamos bien contentos mi esposa y yo al escuchar muchas noticias de ustedes que están haciendo un devocional en su casa. Que cada día al leer el capítulo llaman a sus hijos, el esposo y la esposa se juntan en la mesa, vienen los hijos y escuchan la lectura de la palabra del Señor y luego tienen un momento para meditar y luego escudriñan un poquito la palabra del Señor y lo que pueden explicar lo explican y lo que no, pues no lo explican, pero ahí le están pidiendo a Dios sabiduría para poder entender bien la palabra del Señor. Me gozaba con la familia Ceniceros que dice, estamos teniendo, pastor, en la casa un devocional a leer el capítulo, toda la familia, gloria a Dios. Y muchos de ustedes nos han dicho lo mismo, gloria al Señor, porque la palabra del Señor encuentra en nosotros cabida para que nosotros entendamos mejor la voluntad de Dios. Llevamos 17 días. Diga conmigo, la bendición de la palabra de Dios trae la presencia y la gloria de Dios a nosotros. La bendición de leer la palabra de Dios trae la presencia y la gloria de Dios a nosotros. No se deje llevar por las cosas del mundo, hermano, concéntrese en las cosas de Dios. Somos pasajeros, peregrinos en esta tierra, vamos de paso, pero concéntrese en las cosas de Dios. Un famoso predicador del siglo pasado, hace ya muchos años, de apellido Moody, fue un gran predicador, un gran evangelista, allá en el área de Massachusetts, allá al norte de los Estados Unidos. Y siempre habló de la santidad, siempre habló. Su tema favorito era hablar de la santidad de la iglesia. Y fue un tremendo predicador, un hombre muy apreciado y muy querido por el pueblo del Señor. Y un día, entre sus muchas anécdotas que dejó, sus muchos dichos que él dejó, me llamó la atención Dice, ¿cuántos saben lo que es el aserrín? ¿Cuántos saben lo que es el aserrín? Dijo el predicador Moody, si usted sale al jardín con un saco de aserrín y lo empieza a regar por todo el patio, los jardines de su casa, las aves que van volando en el cielo o que están en los árboles, ni siquiera le van a poner cuidado. Pero si usted se regresa y dentro de su casa saca un costal con migajas de pan, y usted sale y las comienza a esparcir y a regar por el patio, por la yarda de su casa, en la parte de atrás donde está el jardín, las aves van a descender a los árboles y de los árboles van a descender al piso y se van a comer aquellas migajas. La pregunta es, ¿cómo saben? Si es bien parecido, hermano. Los pedacitos de aserrín, los sobrantes de la madera, es bien parecido a las migajas del pan. Y los pájaros andan allá bien alto. ¿Cómo sabrán la diferencia? Pero usted riega un saco de migajas de pan y se viene toda la parvada de pájaros a comerse aquello que usted riega por el patio. Eso dijo Moody. Y luego Moody añade diciendo, el que es realmente hijo de Dios y conoce la palabra, sabe cuál es la diferencia entre el aserrín y las migajas de pan. El que conoce. Por eso es que importante es leer la Biblia, hermano. Qué importante que conozcamos la palabra del Señor. El que conoce la palabra de Dios sabe, así como los pájaros, sabe la diferencia entre el aserrín y el pan. Así nosotros, los que leemos la palabra, los que sabemos lo que Dios dice en su palabra, conocemos cuál es la diferencia. Y dice,
El que realmente es hijo de Dios conoce bien la diferencia entre el aserrín y el pan. Y dice Muri, muchos que se dicen cristianos están comiendo del aserrín del mundo, en lugar de ser alimentados del pan que desciende del cielo. Pero eso solamente nos trae el conocimiento, la palabra del Señor, cuando leemos la Biblia. Lo único que puede satisfacer los anhelos del alma del ser humano es la palabra del Dios viviente, el pan de vida que desciende del cielo, el alimento espiritual que nuestra alma necesita. Dele gloria a Dios, porque eso es lo que alimenta nuestro espíritu, el pan de vida, no el aserrín que el mundo ofrece. El libro de Amós, el profeta Amós, escribe allá unos 800 años antes de que Cristo viniera a esta tierra. Y escribe este versículo 11 y dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Hambre de qué? De oír la palabra de Jehová. ¿Hambre de qué? De oír la palabra de Jehová. Dele gloria a Dios, porque ese hambre lo estamos experimentando ahora aquí en la iglesia. Dele gloria a Dios, estamos experimentando hambre de oír, de leer la palabra del Señor. Y yo le aseguro que cada día se van a unir más a leer la palabra de Dios. Un capítulo diario no es mucho. Se le van 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Pero qué bueno que la palabra de Dios se está cumpliendo. Él comienza diciendo: vienen días, diga conmigo, vienen días mejores, vienen días gloriosos, vienen días de gloria, vienen días de bendición. Porque la palabra de Dios trae gloria, trae bendición, trae milagros, trae maravilla, hace cosas maravillosas en la vida de nosotros. Gloria al Señor. La palabra de Dios, vienen días. Hambre, enviaré hambre. No de comida, hermano, no de tomar alimentos, no de tomar líquidos, no de ingerir cosas, no. Hambre de oír la palabra del Señor. Gloria a Dios. Este año llenamos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. El hambre va a salir de aquí y va a contaminar a los de afuera. Gloria a Dios. Y van a tener hambre de oír esa palabra. Cuando oímos la palabra de Dios, hermanos, cuando la predicamos, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, nuestro hambre espiritual comienza a ser saciado. Lo que pasa con la palabra de Dios es que entre más la leemos, más queremos leerla. Más queremos leerla. Leemos un capítulo diario y luego no nos conformamos, seguimos con el que sigue. Y luego con el que sigue. Y a veces nos damos 10 capítulos. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo han hecho? ¿A cuántos les ha pasado? Que comienzan a leer un capítulo y se van 2, y luego 3, y luego 4, y luego 5. Y la palabra de Dios está tan sabrosa, está tan rica. Es el manjar delicioso para el espíritu. Y usted se empieza a deleitar en esa palabra. Y usted comienza a leer y a leer y a leer y a nutrirse. En este año Dios ha puesto hambre en la iglesia Acres de Amor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece, dijo Jesús. La palabra siempre va a estar ahí. La palabra siempre va a permanecer. La palabra nunca caduca, nunca termina, no tiene final. Todo va a pasar menos la palabra de Dios. Nunca deja de ser. Es eterna. Permanece para siempre. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 25, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios no te acaba, nunca se acaba. Nos vamos a ir, van a venir otros, la palabra va a seguir. Se van a ir tus hijos, se van a quedar los nietos, van a venir otras generaciones. Y la palabra, mientras Jesús no venga a arrebatar la iglesia, la palabra va a seguir, va a permanecer, nunca va a dejar de ser. Es eterna, gloria a Dios. Por esa palabra eterna, un día estaremos pasando a vivir una eternidad en el cielo. Gloria al Señor.
El apóstol Pedro también nos dice que si permanecemos en su voluntad, vamos a ser edificados. Así como dice la palabra del Señor, permanece para siempre en nosotros. Así también la palabra nos hace renacer. No solamente el apóstol Pablo dice que seremos nuevas criaturas, sino que también el apóstol Pedro dice que seremos renacidos. La palabra nos hace renacer. Dice literalmente 1 Pedro 1:23, 2 versículos antes del 25 que leímos: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos con la palabra. Entre más lea la palabra, más renace usted. Renace a la imagen de Dios, no a la imagen del mundo. Renace a la imagen del Dios Todopoderoso. Renacemos. Volvemos a esa relación con Dios que se perdió de Adán para acá. Siendo renacido no de una simiente, de una semilla corruptible que se corrompe, sino de una semilla incorruptible que no se corrompe, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto vamos a leer la palabra? Hasta que abunde en nosotros. Diga conmigo: hasta que abunde en nosotros. Hasta que abunde en nosotros. ¿Sí? ¿Sabe cuándo va a empezar a abundar la palabra del Señor? Cuando se empieza a salir de la copa. El salmista decía: mi copa está rebosando. ¡Oh, gloria a Dios! Sobreabunda. ¿Cuándo vamos a parar de leer la palabra de Dios? ¡Nunca! Hasta que nos muramos van a seguir los demás leyendo también la palabra hasta que sobreabunde. La palabra hasta que sobreabunde en nosotros. Que cuando usted se levante en la mañana, hable la palabra. Cuando usted ore, hable la palabra. Cuando usted coma, hable la palabra. Que en todo tiempo la palabra de Dios sea el guía, el camino, lo que nos guíe todos los días a hacer la voluntad de Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, ¿cuánto vamos a estar leyendo la palabra? Todo el tiempo, hasta que abunde, hasta que sobreabunde. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué nos trae la palabra? Nos trae enseñanza, hermano. La palabra nos enseña, gloria a Dios. La palabra nos educa, la palabra nos adiestra, la palabra nos da a nosotros conocimiento, la palabra nos da sabiduría. Y dice el apóstol Pablo a la carta de Colosenses que la palabra nos enseña. Cuando mora en abundancia en nosotros, somos enseñados. La palabra de Dios nos exhorta para hablar uno con otro. Nos llama la atención y nos hace que cantemos dándole gracias al Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Porque el cántico sale espontáneo, la alabanza a Dios sale espontánea, porque la palabra mora en nosotros y está en nosotros. Enseñanza, exhortación, sabiduría, nos hace adorar a Dios, cantar a Dios. Entonces hay que leer la palabra para que esté en abundancia en nosotros. Otra cosa, la palabra de Dios hay que entenderla. Tenemos que entender esa palabra del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted la entiende es más bendecido. Si usted se queda con incógnitas, con preguntas, con encrucijadas en su mente acerca de la cuestión de la palabra que usted lee, usted quizá llega hasta cierto nivel. Pero cuando usted la entiende, usted puede ver la gloria de Dios. Usted puede sentir que Dios le está hablando a usted, directamente a usted. Y usted sabe que esa palabra es para usted. Hay que leerla y hay que entenderla. Para entender la palabra hay que meditar en ella. Hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo. El logos, la palabra, tiene que hacerse rema en nosotros, hermano. Tiene que revelarse a nosotros. Y luego tiene que encarnarse en nosotros. Formar parte de nosotros, formar parte de nuestra vida. Tiene que encarnarse en nosotros. Así como el amor que usted le tiene a su esposa está en su corazón encarnado y no lo puede sacar de ahí. Ahí, así tiene que ser la palabra. Cuando se encarna en nosotros, esa palabra nadie la puede sacar. Se tiene que encarnar en nosotros. Se tiene que revelar.
El proverbista dice, Proverbios 16:20, el entendido, hay que entender la palabra, el entendido en la palabra hallará el bien. Dije, el entendido en la palabra hallará el bien. Gloria a Dios. El que entiende bien la palabra va a encontrar el bien. El bien y la misericordia de Dios lo seguirán todos los días de su vida. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Proverbios 16:20. El entendido en la palabra, hay que entender la palabra, hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido en la palabra hallará el bien. Usted tiene que entender lo que está leyendo. Cada día que usted lea su capítulo, entiéndalo. Pídele a Dios revelación, entiéndalo. Porque si usted lo entiende, va a encontrar el bien. Eso dice su palabra. Cuando hay hambre en la palabra, la gente busca dónde encontrar esa palabra, dónde escuchar esa palabra. Muchos de ustedes se han acercado a nosotros, a mi esposa y a mí, y nos han pedido oración por algo. Y recién los conocemos, los vemos en la iglesia por primera, segunda, tercera vez. Y les preguntamos, ¿cómo llegaron aquí a la iglesia? ¿Quién los trajo? ¿Quién los invitó? Dice, nadie. Pasamos aquí por la iglesia. No sé qué nos llamó la atención. Le dimos la vuelta al carro, nos regresamos, nos estacionamos allá bien lejos porque no había estacionamiento. Y llegamos y entramos a la iglesia y nos encantó la palabra. Fue como una comida deliciosa para nosotros. Y desde entonces estamos aquí. Dele gloria a Dios, porque la palabra es alimento para nosotros. Cuando hay hambre de la palabra, la gente busca dónde escuchar la palabra del Señor. El Evangelio según San Lucas nos registra en el capítulo 5, versículo 1. Comienza diciéndonos en el capítulo 5 de Lucas. Lucas tiene 24 capítulos. Y en el primer capítulo dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Oiga, la palabra de Dios tiene un magnetismo que atrae a la gente para que la gente escuche la verdadera palabra de Dios. Allá afuera hay mentiras, allá afuera hay cosas que usted y yo no queremos escuchar, pero la palabra de Dios tiene cosas maravillosas para enseñarnos a nosotros y tiene un magnetismo que nos atrae. El gentío seguía a Cristo, el gentío seguía a Jesús para oír la palabra. Al leer la palabra nos damos cuenta de lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Por eso es importante, porque ahí sabemos lo que Dios quiere de ti y de mí. Cuando la leemos y la escudriñamos, nos damos cuenta de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué quiere Dios de nosotros, hermano? Que leamos la palabra, que escuchemos la palabra, que meditemos en la palabra, que hablemos de la palabra. Pero ¿sabe qué? Más que todo, el apóstol Santiago dice, más que todo, que vivamos la palabra. Que vivamos la palabra. Dígalo, que vivamos la palabra. Dele gloria a Dios, que vivamos la palabra, que vivamos la palabra. Y el apóstol Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra. Yo he escuchado a personas que se saben la palabra, qué bueno. Pero a veces veo que no viven la palabra y eso está malo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice el apóstol? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y sabe qué dice al final el apóstol Santiago? Engañándoos a vosotros mismos. O sea, engañándonos. Mire, hermano, ¿qué cosa es esto de engañarnos a nosotros mismos cuando no hacemos la palabra? La leemos, la escudriñamos, la meditamos, hablamos de la palabra, pero no la hacemos. ¿Qué estamos haciendo? Dice el apóstol, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? En otras palabras, no somos genuinos, no somos transparentes, no somos de verdad. Somos cristianitos de esos, como dicen allá afuera, hermano, que en la iglesia son una cosa y allá afuera son otra. Oye, hermano, la palabra hay que escudriñarla, hay que entenderla y hay que vivirla.
Gloria a Dios. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Y luego dice que no solamente seamos hacedores de la palabra, sino que seamos buenos obreros con la palabra. En su carta el apóstol Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, hay mucha gente que tuerce la palabra, la interpreta para su manera. No, hermano, yo no puedo dar diezmo a la iglesia, yo no puedo ofrendar a la iglesia porque estoy enojado con mi hermano. Y Jesús dijo: si estás enojado con tu hermano, deja la ofrenda ahí a un lado. Y la gente usa la palabra. Pero dice el apóstol, recomendando a su discípulo Timoteo: usa bien la palabra. No la uses a tu gusto, a tu manera, a tu interpretación privada. No, la palabra de Dios no es interpretación privada, es interpretación del cielo. Es una palabra revelada del cielo para todos nosotros. Usémosla como está escrita y seamos buenos obreros, aprobados usando bien esa palabra. No para nuestra conveniencia, porque hay mucha gente que la usa para conveniencia. Ya está la gente vendiendo y haciendo negocio con la palabra. Mi hermano, Dios tenga misericordia. Aquí nunca vamos a vender un pañuelo, ni una rosa, ni un pedazo de papel. Aquí la palabra de Dios no se vende. Aquí la palabra de Dios es para que esté en el corazón de nosotros y la hagamos, la pongamos por obra. Y esa palabra sea usada como una espada de dos filos. Lo más importante de todo es que creamos en esa palabra, hermano. He mencionado algunas cosas, pero lo más importante es que creamos en esa palabra. ¿Por qué de nada sirve que leamos la Biblia este año, 260 capítulos del Nuevo Testamento, y que antes de octubre, al final de octubre, ya hayamos leído todo el Nuevo Testamento? Lo más importante de todo, si usted se la aprendió, qué bueno. Si usted la sabe, qué bueno. Si a usted le gusta, qué bueno. Si usted la vive, qué bueno. Pero lo más importante es creer en esa palabra. Lo más importante es creer en esa palabra. Porque cuando creemos la palabra, las cosas comienzan a suceder. Lo imposible se empieza a ser posible. Lo que no se podía hacer, se puede hacer. Lo que el médico dijo que no, Dios dice que sí. Cuando nosotros tenemos confianza en esa palabra y creemos en esa palabra, la gloria de Dios, el milagro comienza a acontecer. Dele gloria al Señor, hermano. Lo más importante es que creamos en la palabra. Tenga fe, crea en la palabra, Lea la Biblia este año, vamos a leerla juntos, vamos a leerla todos los días, vamos a vivirla, vamos a escudriñarla, vamos a ser buenos obreros usándola bien, pero crea en esa palabra, tenga fe en esa palabra. El pastor no, ni el diácono tampoco, ni el músico tampoco, pero Dios, el que dio la palabra, Él va a cumplir su palabra. Esa palabra se va a hacer realidad en los que crean a esa palabra, gloria a Dios. Muchas veces creemos en los demás. No, hermano, crea en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único. Él tiene poder y autoridad para deshacer toda obra del mal. Tenga fe. Cuando lea la palabra, llénese de fe. En una ocasión llegó un hombre a Jesús. Era un oficial del rey, y viene Jesucristo y le dice: mi hijo, ten compasión de mí, mi hijo se está muriendo, está agonizando. Juan capítulo 4, verso 50. Y Jesús le dice: no te preocupes. Jesús le dijo: ve, regrésate, tu hijo vive. Y el hombre dice literalmente, y el hombre creyó. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. El hombre creyó. Esto, hermano, de la palabra hay que creerlo, porque al creerlo los milagros se empiezan a ver. La gloria de Dios se empieza a manifestar. Podemos ver nosotros los milagros y las maravillas que Dios hace, pero hay que creer. Dice literalmente el versículo, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive.
Y el hombre creyó la palabra que Jehová le dijo y se fue. Creyó y se fue. Hermano, iba rumbo a su casa de regreso aquel hombre, aquel siervo del rey. Iba camino a su casa y en el camino lo encuentran sus criados. Y le dicen: Señor, no te afanes, no te aflijas, tu hijo está vivo, está sano. Gloria a Dios. El hombre creyó y Jesús lo sanó. Hay que creer la palabra que leemos, hay que creer la palabra que escudriñamos, hay que creer lo que Dios dice en su palabra, hay que tener fe para ver los milagros y las maravillas que Dios hace. Entonces dije, lo más importante es creer. El milagro se recibe cuando tenemos fe. Bien, dije que íbamos a hablar de la presencia y de la gloria de Dios. Esta es solamente la introducción. Hablemos un poco de la presencia de Dios. La presencia de Dios y la gloria de Dios son dos cosas diferentes. Moisés, o mejor dicho, Abraham antes de Moisés, disfrutaba de la presencia de Dios. Podía hablar con Él. Tenía comunicación con Él. Después viene Moisés. Y en el tiempo de Moisés, Moisés sufre la desesperación que sufren todos los líderes, los pastores, los predicadores, cuando se decepcionan por las cosas del pueblo. Y en un momento él estaba desesperado. Y Dios le dice: continúa, sigue adelante. Y él dice: Señor, yo no voy a seguir adelante si tu presencia no va conmigo. Y Dios le dice, le contesta a Moisés: ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo. Mi presencia va a ir contigo. No te preocupes. Sigue adelante. Y Moisés siguió adelante con la presencia de Dios. Y Moisés hizo muchas cosas que Dios hizo a través de él, milagros y maravillas que el pueblo vio, y el pueblo pudo ver la gloria de Dios en los milagros que él hizo por medio de Moisés. Después viene Josué. Y Dios le dice: yo voy a estar contigo. O sea, mi presencia va a ir contigo. Dije, son cosas diferentes, la presencia de Dios y la gloria de Dios. La presencia de Dios es la compañía de Dios con nosotros. Dígalo conmigo: la presencia de Dios es la compañía de Dios con nosotros. La presencia de Dios es la compañía de Dios con nosotros. Pero la gloria de Dios es la manifestación de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de Dios. Cuando Dios se manifiesta y tú ves cosas sobrenaturales. ¡Gloria a Dios! Dos cosas diferentes. Y Dios le dijo a Josué: yo voy a ir contigo, mi presencia va a ir contigo. No temas, no desmayes, yo voy a estar contigo. Échale ganas. Y Josué entra, toma posesión de la tierra y la reparte. Usted mira personajes en la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde Dios iba con ellos. Dios estaba con ellos. Hoy en la actualidad, en la época de la gracia, en el tiempo después de Jesús, 2000 años después, estamos en la gracia, en algo inmerecido, algo que no merecíamos, algo que usted y yo no deberíamos de tener, pero gracias al regalo de Dios, nosotros lo tenemos, la gracia de Dios. Y hoy tenemos la compañía de Dios todos los días con nosotros. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Enviaré a ustedes la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos acompaña todos los días. Dios va con nosotros todos los días. La presencia de Dios está con nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que la presencia de Dios está con nosotros. Va con nosotros. El apóstol Pablo lo hablaba más claro, con más detalle, más clarito, más transparente. Él decía: ya no vivo yo, la presencia de Dios vive aquí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y muchos de nosotros ya caminamos así, ya Cristo vive en nosotros. La presencia de Cristo está en nosotros. Vivimos todos los días con la presencia de Cristo. Y es hermoso contar con la presencia del Señor, hermano. Porque con la presencia del Señor usted y yo enfrentamos cosas que no podríamos enfrentar sin la presencia de Él. Usted entra con seguridad a un lugar, usted entra con poder y autoridad, y usted sabe quién es, usted sabe que es un hijo de Dios, y usted sabe que lo que le están negando a los demás, a usted no se lo van a negar. Gloria a Dios.
Dijo la hermana, ore por nosotros, vamos al consulado y no sabemos qué va a pasar. Usted es una hija de Dios, vaya con la presencia de Dios, reclame lo que Dios ya tiene para usted, lo que Dios ya le dio hace muchos años, eso reclámelo, Dios se lo va a dar. Y la hermana sale de aquel lugar después de aquella cita contenta, feliz, porque Dios le había contestado lo que ella le había pedido. La presencia de Dios, cuando la presencia de Dios va contigo, Dios hace lo que tiene que hacer. Entonces es hermoso caminar con la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos sienten su presencia? La presencia de Dios, la presencia de Dios es real. La presencia de Dios siempre con nosotros. Hoy bajo la gracia, la presencia del Espíritu Santo está con todos nosotros. Pero una cosa, como dije hace un momento, es la presencia de Dios y otra cosa es la gloria de Dios. Y si usted quiere entender mejor lo que es la gloria de Dios, hemos hablado de ese tema, pero hoy no vamos a tocar ese tema, pero lo vamos a enfocar de diferente manera para entender mejor lo que es la verdadera presencia de Dios. El pueblo del Antiguo Testamento pudo saborear la gloria de Dios, no solamente la presencia de Dios que iba con ellos, sino pudieron saborear la gloria de Dios. Dice el mundo allá afuera estas cosas, hermano. Le voy a decir lo que dice el mundo allá afuera de nosotros. Una de las verdades que el mundo dice, y Dios también lo dice, esto también Dios lo dice, no solamente el mundo allá afuera, es que no podemos ver a Dios. ¿Eso es cierto? Eso lo dice la gente allá afuera. A ver, enséñame a Dios. No podemos ver a Dios. Y Dios mismo dice que no lo podemos ver a Él. Esa es una verdad absoluta, no se puede cambiar. El mundo lo dice, Dios también lo dijo. Pero una cosa es no ver a Dios y otra cosa es entender que podemos ver la gloria de Dios. No podemos ver a Dios, pero podemos ver su gloria. ¿Cómo vemos su gloria? Hay tres cosas. Tenemos que ir a las raíces, regresarnos al Antiguo Testamento para poder entender esto, cómo se mira la gloria de Dios, cómo podemos ver la gloria de Dios, cómo podemos experimentar la gloria de Dios. Hay tres cosas que a nosotros nos hacen ver la gloria de Dios. Número uno, ¿qué nos hace ver la gloria de Dios? Tres cosas solamente. Número uno, la obediencia. La obediencia. Un pueblo obediente va a ver la gloria de Dios. Un pueblo obediente, dije, puede ver la gloria de Dios, va a ver la gloria de Dios. Hermanos, si somos desobedientes y andamos haciendo lo que queremos allá afuera, hermano, y no estamos honrando a Dios con la obediencia, no vamos a ver la gloria de Dios. Pero si usted es obediente a Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Dale gloria a Dios, porque eso nos va a hacer que nosotros veamos la gloria de Dios cuando somos obedientes. Otra cosa que hace que veamos la gloria de Dios es la adoración a Dios. Cuando usted adora a Dios, la gloria de Dios desciende. Cuando usted y yo adoramos a Dios, la gloria de Dios desciende. Y otra cosa, dije, son tres cosas que quiero mencionar, habrá más quizá. La otra cosa que nos hace ver la gloria de Dios es la oración. La oración nos hace ver la gloria de Dios. Dije, hermanos, la obediencia nos hace ver la gloria de Dios. La adoración nos hace ver la gloria de Dios. Y la oración nos hace ver la gloria de Dios. La palabra de Dios es bien interesante, hermano. Por eso cuando usted la empieza a leer, la quiere seguir leyendo, la quiere seguir. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? Bueno, dije, número uno, la obediencia hace que la gloria de Dios descienda. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a regresarnos. Dije, esto comienza en el Antiguo Testamento. Allí están las raíces, ahí está el fundamento. Tenemos que comenzar desde el principio.
El Antiguo Testamento nos revela los momentos gloriosos donde el pueblo de Israel vio la gloria de Dios. Dios le ordena a Moisés la construcción del tabernáculo. Y los capítulos antes del capítulo 40, que es el último capítulo del libro de Éxodo, los capítulos antes nos narran cómo aquellos hombres construyeron cada pieza que formaba el tabernáculo, cada cosita que iba a estar ahí. Dios le da instrucciones de la construcción del tabernáculo a Moisés y le dije cómo lo quiere hacer. Y en los capítulos previos o anteriores al capítulo 40, los componentes que formarían el tabernáculo fueron terminados. El arca, la mesa, el altar de bronce, el candelero, las lámparas, las cortinas del atrio, todo lo que formaba el tabernáculo fue terminado. Y en el capítulo 40 de Éxodo, Moisés lo comienza a construir, a edificar, a formar, ya con todas las cosas. ¿Sí? Y voy a mencionar esto de la obediencia, porque qué importante es que la iglesia, nosotros el pueblo de Dios, seamos obedientes a Dios. Obedientes a Dios. A veces el hombre demanda obediencia, pero el que recibe la obediencia de nosotros es Dios, hermano. A Dios tenemos que obedecer. A Dios tenemos que obedecer. Vamos a leer unos versículos, téngame paciencia, tenemos todavía como 20 minutos. Éxodo 40, versículo 16 al 33. Se la voy a leer despacito. Quiero que me escuche. Dice el verso 16, capítulo 40 de Éxodo: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, o fue levantado. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el área. Luego metió el arca en el tabernáculo, estaba erigiendo el tabernáculo, hermano. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 22. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina. No le pierda, póngale mucha atención. Fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo, verso 28, la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre el holocausto, sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Termino con el verso 33. Finalmente erigió el altar alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Les acabo de leer 18 versículos del capítulo 40 del libro de Éxodo. 18 versículos. Si usted se dio cuenta, si usted me puso atención, y su mente no anda allá afuera, si usted me puso atención, 8 veces se repite una frase ahí. 8 veces se repite una frase ahí. ¿Cuál fue?
En esos 18 versículos, del 16 al 33, se repite una frase 8 veces. La misma frase, usted la va a encontrar escrita ahí. La misma frase. ¿Cuál fue, hermano? Ustedes que pusieron atención. Así como Jehová había mandado. ¿Por qué Moisés no lo hizo como él quería? Porque Moisés era obediente a la palabra de Dios. Porque Moisés fue obediente a las instrucciones y a las órdenes de Dios. Y él termina diciendo en estos versículos, así como a Jehová había mandado. Y nosotros, la iglesia, tenemos que entender, hermano, que es muy importante para Dios que nosotros guardemos lo que Él ordena, lo que Él nos dice, los mandamientos de Dios. Eso tiene que tener una prioridad de nosotros. Dele gloria a Dios, hermano, porque hay que obedecer. Moisés dice, así como Dios lo dijo, así lo voy a hacer. Y hizo esto, así como Dios lo dijo. Hizo lo otro, así como Dios lo dijo. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que obedezcamos sus mandamientos. Estamos leyendo Éxodo 40. ¿Por qué no leemos el verso 34 y el 35? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó cuando Moisés fue obediente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Verso 34, Éxodo 40. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Entonces, después de que miramos 18 versículos ahí de la palabra de Dios, con 8 veces Moisés diciendo, esto es lo que ordenó Dios, esto es lo que dijo Dios, esto es lo que tengo que hacer, yo tengo que obedecer a mi Dios. ¿Qué pasó después? Dice literalmente, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La obediencia trajo la gloria de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios va a traer la gloria de Dios a tu vida. Así acabó Moisés la obra, así acabó Moisés la obra, así acabó Moisés la obra. ¿Y qué pasó? La gloria de Dios descendió. Y dice el verso 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Oiga, mi hermano, cuando tú eres obediente a Dios, la gloria de Dios va a caer, se va a derramar sobre nosotros, sobre la persona que es obediente a Dios. ¿Qué decía Dios de Job? ¿No ha visto a mi siervo Job? Obediente, fiel. ¿Qué pasó? Moisés no hizo lo que le dio su gana. Moisés no hizo como se le antojó. Él fue obediente a la palabra del Señor. Muchos de nosotros hacemos lo que nos da la gana allá afuera, hermano. No, es obedecer la palabra. Cuando Dios mira que tú y yo obedecemos la palabra, la gloria de Dios cae. La gloria de Dios cae. La gloria de Dios cae. La obediencia. Bien dije, son 3 cosas que quiero mencionar que traen la gloria de Dios a nosotros. Número 2, hermano, la adoración. La adoración. Cuando tú adoras a Dios, te concentras en Dios, no tienes mente, no tienes cabida en tu mente para pensar en otra cosa. Levantas tus manos, te humillas delante del Señor. Comienzas a adorarlo por lo que Él es, por lo grande y maravilloso que Él es en tu vida. Comienzas a darle gloria y honor, comienzas a alabarlo, comienzas a bendecirlo, te transportas a otro nivel, subes a otro nivel y empiezas a acercarte a la presencia de Dios. Y eso hace que la gloria de Dios descienda. Y eso hace que la gloria de Dios llegue a tu vida. Cuando estás adorando a Dios, las lágrimas solas a veces salen. A veces te hincas sin querer hincarte. A veces te postras sin querer postrarte. Las fuerzas se te debilitan y empiezas a doblar tu rodilla y empiezas a adorar a Dios y empiezas a levantar tus manos. La adoración te transporta a la gloria de Dios. La gloria de Dios desciende cuando tú adoras a Dios. Dale gloria a Dios en este momento. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. La adoración hace que la gloria de Dios descienda. Estoy hablando, hermanos, no solo de la presencia de Dios, sino de la gloria de Dios. Y estoy concluyendo con la gloria de Dios. Dije, la adoración trae la gloria de Dios.
Por eso cuando usted deja todo a un lado y empieza a adorar a Dios y conecta con Dios, la gloria de Dios, usted la va a sentir. Y usted no sabe ni cómo, se va a compungir, se va a arrepentir de lo que hizo. Usted empieza a hacer muchas cosas que no quería hacer, pero la presencia de Dios y la gloria de Dios en usted comienzan a hacer una cosa diferente. Éxodo. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Crónicas. Ahora ya leímos Éxodo. 2 de Crónicas, capítulo 5, del verso 12 al 14. 2 de Crónicas, capítulo 5, verso 12, 13 y 14. Dice: y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Dios. ¿Y qué dice? Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. La adoración a Dios hace que la gloria de Dios descienda. Cuando adoramos a Dios, la gloria de Dios desciende a nuestra vida. Por eso que importante, hermanos, es la obediencia a la palabra que hace que la gloria de Dios descienda. Pero qué importante también es que nosotros adoremos a Dios, porque eso también trae la gloria de Dios a nuestra vida. ¡Gloria a Dios! Luego, después, más adelante, hermanos, una cosa es que Dios vaya con nosotros, esté con nosotros, y otra es que la gloria de Dios descienda. Bien, la oración. En 2 de Crónicas, capítulo 6, vemos a Salomón hacer un discurso sobre la dedicación del templo. Mire lo que pasa. David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, se sintió un día triste, salió al palacio. David construyó un palacio, vivía en un palacio. Y vivía en un palacio David. Y un día, saliendo del palacio, miró el tabernáculo y dijo: David, ¿cómo es posible cómo es esto? Que yo viva en un palacio y Dios viva en una tienda, en un tabernáculo. No me puede pasar eso. No puedo concebir eso. Yo vivo en un palacio y mi Dios, el que me da las victorias, el que hace que venza a mis enemigos, el que está conmigo todos los días y que no me deja, el que me ha guardado, el que me ha cuidado, el que nunca me ha dejado solo. ¿Cómo es posible que yo viva en un palacio y mi Dios esté en una tienda, en un tabernáculo? Y dice David: yo le voy a edificar una casa a mi Dios, le voy a hacer un templo. Y Dios le dice: no, David, está bien, tu intención es muy buena, pero tú no lo puedes hacer. Tus manos están manchadas de sangre, has matado a mucha gente, eres un guerrero. Tú no puedes hacerme eso. Tú no puedes edificarme un templo con las manos llenas de sangre. Mejor que lo haga tu hijo Salomón. Y allí en el capítulo 6 de Crónica, Salomón edificó el templo. Y en todo el capítulo 6 usted va a ver el discurso que hizo Salomón. Es un discurso tremendo.
Oh Señor, si tus ojos van a estar aquí, si tu pueblo peca, si tu pueblo se arrepiente, tú lo vas a perdonar, Señor. Mira, Señor, no tenías casa, vivías en una tienda. Este es el templo, Señor. Mira, Señor. Y empieza a hacer un discurso todo el capítulo. ¿Y sabe qué? Nada sucede. Porque a veces hablamos y hablamos y hablamos y como que estamos buscando la gloria para nosotros. No, mi hermano, la gloria nunca va a ser de nosotros. La gloria siempre va a ser para Dios. Y allí está este hombre que le edificó un templo. Salomón le edifica un templo a Dios. Y todo el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, usted va a ver el discurso que hizo. En su casa lo puede leer, está muy largo para leérselo aquí. Todo el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, ahí va a encontrar usted el discurso que hizo Salomón cuando él edificó a Dios aquel templo. La cosa es que nada pasó en el discurso. Mi hermano, nada va a pasar en la palabrería de nosotros. Pero dije, la gloria de Dios desciende cuando somos obedientes a Dios. Dije, la gloria de Dios desciende cuando adoramos a Dios. ¿Sí o no? Ya lo comprobamos bíblicamente, ya la palabra del Señor nos enseña eso. Pero dije, ¿qué otra cosa es lo que hace que la gloria de Dios descienda? La oración. Y como dije, el capítulo 6 de Segunda de Crónicas nos habla de todo lo que este hombre habló. Bonitas palabras, elocuente, buen mensaje, pero no trajo. Tenía la presencia de Dios, pero no trajo la gloria de Dios. Pero váyase al capítulo 7 de Segunda de Crónicas, verso 1. Capítulo 7, verso 1, Segunda de Crónicas. Capítulo 7, verso 1, Segunda de Crónicas. Váyase ahí. Mire lo que dice. Cuando Salomón terminó aquello, el discurso, y comenzó a orar. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová, ¿qué cosa? Llenó la casa. Dele gloria a Dios. Cuando oras a Dios, cuando oras a Dios, cuando oras a Dios, la gloria de Dios desciende. Cuando Salomón, no cuando él estuvo haciendo el discurso, no, nada pasó. Pero cuando él oró, y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¡Gloria al Señor! La oración atrae la gloria de Dios. La oración atrae la gloria de Dios. Dije, hermano, la obediencia atrae la gloria de Dios. Dije, hermano, la adoración atrae la gloria de Dios. Y hermano, la oración que tú y yo hacemos llena el templo de Dios, y la gloria de Dios desciende de lo alto y sentimos su gloria y su poder. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y el verso 3 dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre ellos, se postraron sobre sus rostros y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y entonces comenzaron los sacrificios. En el versículo 4 comenzaron los sacrificios al Señor. Pero hermanos, qué hermoso saber, hermano, que leer la Biblia nos va a traer beneficios a nosotros. Porque no solamente vamos a ser conocedores de la palabra y vamos a entender que la presencia de Dios está con nosotros, que va con nosotros, que anda con nosotros. Vamos al trabajo, la presencia de Dios está con nosotros. Vamos a una diligencia, la presencia de Dios está con nosotros. Vamos en el avión, la presencia de Dios está con nosotros. Pero cuando usted empieza a adorar a Dios, la gloria de Dios comienza a caer. Cuando usted empieza a adorar a Dios, la gloria de Dios comienza a caer. Cuando usted es obediente a la palabra, la gloria de Dios comienza a caer. Cuando usted ora a Dios, la presencia de Dios comienza a descender y la gloria de Dios llena su corazón. Qué tremendo es conocer la palabra.
Valdrá la pena escudriñar la palabra, hermano. Valdrá la pena conocer lo que Dios dice. Porque cuando tú conoces, vas a entender que una cosa es la presencia y otra cosa es la gloria de Dios. Vale la pena escudriñarlo. Vale la pena leerlo. El salmista, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, dice, Salmo 63, él sabía, él conocía el corazón de Dios. Él sabía que no solamente la adoración hacía caer la gloria de Dios. Él sabía que no solamente la obediencia hacía que la gloria de Dios descendiera. Él sabía que buscar a Dios, que comunicarse con Él, que orar a Dios, traería también la gloria de Dios a su vida y a su corazón. Y él dice en el Salmo 63, déselo fuerte al Señor. Si le va a aplaudir, apláudale al Señor. El Salmo 63 dice, Dios mío, este hombre orando a Dios, este hombre buscando la presencia de Dios, este hombre buscando la gloria de Dios, este hombre orando. Les digo esto, hermano, para que se anime a orar, para que dedique un tiempo a la oración. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Él estaba orando. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. ¿Qué quería ver este hombre? Este hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Él quería ver el poder y la gloria de Dios, y él se comunicaba por medio de la oración a Dios, y él decía, mi alma tiene sed de ti, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y él dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y él comienza a adorar a Dios. Mis labios te alabarán. ¿Qué estaba buscando David? La gloria de Dios. Él estaba buscando la gloria de Dios. Él estaba siendo obediente, estaba adorando a Dios, estaba orando a Dios, estaba poniendo aquellas tres cosas que hacen que la gloria de Dios descienda. Mi alma te anhela, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Óigame, qué manera de buscar la gloria de Dios. El hombre obediente, el hombre fiel a Dios, alababa, adoraba a Dios, pero también oraba al Señor, se comunicaba con Él. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Oh, yo tengo necesidad de ti, yo tengo sed de ti, yo te necesito todos los días. No podemos caminar en este mundo sin Dios, hermano. Usted tiene que buscar a Dios en oración. Dele gloria a Dios esta mañana, porque la adoración, la oración y la obediencia traen la gloria de Dios a nuestra vida. Hace que la gloria de Dios descienda a nosotros. Por eso es bien importante, hermano, que usted conozca estas verdades. Porque usted va a saber que si usted lee este libro, usted va a encontrar lo que estamos hablando esta mañana. Usted va a saber que usted no solamente puede caminar con la presencia de Dios, sino que usted puede hacer que la gloria de Dios descienda, que la gloria de Dios descienda, que la gloria de Dios se sienta. Y usted empieza a adorar a Dios, usted empieza a tener comunión con Dios, usted empieza a orar y usted no sabe ni cómo se transporta. Y de repente el tiempo pasó y no se dio cuenta, pero está en la presencia de Dios, está en la gloria de Dios, está en la gloria misma de Dios. Déselo fuerte al Señor esta mañana. La gloria de Dios. Es por eso que hay que leer la Biblia, porque entre más leemos la palabra, más bendecidos somos. Recapitulando, leamos la palabra, conozcamos la palabra, escudriñemos la palabra, meditemos en la palabra, creamos en la palabra y vivamos la gloria de Dios, viendo los milagros y las maravillas que Dios hace. Creamos, tengamos fe en la palabra de Dios.
Y Dios nos va a dar la victoria todos los días, hermano. ¿Cuántos quieren vivir largos días? ¿Cuántos quieren vivir en salud? ¿Cuántos quieren tener siempre la presencia de Dios con ustedes? Busquemos la presencia y la gloria de Dios todos los días. ¡Gloria a Dios! Mientras los músicos se preparan, déjenme darles la mejor noticia. ¿Sabe de quién es la gloria de Dios? Jesús dijo: Padre, la gloria que tú me has dado, yo les he dado. La gloria de Dios que Dios le dio a Jesús, Jesús nos la dio a nosotros. Póngase de pie, hermano. Esto es como para darle un aplauso bien fuerte al Señor. Esto es como para agradecerle a Dios, porque esa gloria Dios ya nos la dio a nosotros. Lo único que tenemos que buscar es reclamarla y pedirla en oración, en obediencia y en adoración a Dios. La gloria de Dios.